2023, abril 29, sábado de la tercera semana de Pascua. Memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: "Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso?". Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Estas son cosas muy profundas y muy grandes. Estas cosas que fueron así requirieron siglos de explicaciones y podríamos decir que aún no damos con todo lo que esto significa. La revelación es algo enorme, por eso se le llama un depósito. Sin embargo, muchas de las cosas de Dios que son tan complejas que no tienen siempre la explicación porque requieren de una maduración espiritual e intelectual que ha tomado y tomará siglos. Sin embargo, muchas veces te puedes encontrar con el producto así, como la carne de Jesús, crudo como lo presentó Él, sin muchas explicaciones, probablemente porque en una simple explicación pues no se puede llegar a comprender del todo. Jesús ve que se van y los deja ir, no le baja el discurso, no lo explica mucho porque no hay mucho que explicar, es difícil que le puedan entender. Inclusive hasta les dice a los apóstoles: ¿y qué? ¿Ustedes también se quieren ir? O sea, ya así, fuerte, muy fuerte. Ante estas cosas se necesita una actitud. Los judíos se retiraron y dejaron a Jesús porque no lo entendieron. Claro, no era nada fácil de entender y sonaba no solo raro, sino difícil de entender. Muchas veces te puedes encontrarlo en la revelación no solo con cosas difíciles, sino con la dificultad personal de entender, porque inclusive a veces los teólogos tratan de explicar y explican muy complicados. Les dice a la gente que están hablando muy elevado. Pues no es que hablen elevado, es que hablan complicado. Hay cosas que inclusive podríamos decir tienen todas las explicaciones, unas maduradas por siglos, y sin embargo, hoy por hoy, hay todavía personas que no las comprenden del todo. Y la iglesia misma no las comprende del todo. Se debate en algunos elementos de la revelación que todavía permanecen difíciles de entender. Pero creo que San Pedro nos enseña la actitud adecuada ante estos vacíos. No pensemos que Pedro habría comprendido la explicación de comer su carne y beber su sangre, y por eso se quedó con el maestro. Pienso más bien que Pedro y los discípulos estaban igual de confundidos que los demás, igual de escandalizados que los demás, pero había una diferencia. Estaban tan compenetrados y tan identificados con Jesús que Pedro se atreve a dar el salto. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, sin comprender nada. O sea, Pedro no lo comprendió. Podría decirse que habría pensado que Jesús se habría vuelto loco. Y sin embargo, así, temblando tal vez y sin comprender, y con miles de preguntas en su cabeza, Pedro decide quedarse con él, y los demás también. Así pasa. No todo lo que Dios nos pone lo vamos a comprender del todo. No importa. Hay que seguir perseverando con esa misma actitud, una actitud como la de un Pedro que habría pensado: ya valimos, te volviste loco, pero nosotros te amamos tanto y estamos tan enamorados de ti que nosotros no te vamos a dejar jamás, así hagas lo que hagas. Tú tienes palabras de vida eterna. Obviamente, no necesariamente es cancelar la inteligencia, sino a veces hay que darle tiempo para comprender cosas que probablemente suenen extrañas e incomprensibles en el momento y donde es mejor cancelar el juicio inmediato
y llamarse más bien a la reflexión posterior, a tomarse las cosas con calma. Tú ves un gran ejemplo de estos procesos y de cómo es que la revelación se va dando, por ejemplo, en santas como la que celebramos hoy, Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Pero, ¿cómo te explicas que una mujer que no sabía leer ni escribir, que era una laica asociada a la orden dominica, tuviera tal conocimiento y tal sabiduría que es declarada doctora y que sus escritos verdaderamente son muy profundos y abundan en sus escritos y meditaciones cosas impresionantes? Obviamente, dictadas a quien sí sabía leer y escribir, ella no escribió. Oh misterio, el gran misterio de la sencillez y cómo las grandes obras de Dios se dan a conocer a los sencillos. Aquí Catalina nos lo demuestra. Y cómo probablemente ella no habría entendido todo. Sin embargo, ella podía seguir creyendo y podía seguir perseverando. Y algunas cosas, aún a pesar de su falta de estudio, sí pudo comprenderlas.